En este video te quiero contar 5 importantes lecciones de trading que he aprendido a lo largo de 8 años de trading y cuáles son esas lecciones tan importantes que me ayudaron a mejorar mis resultados y que estoy segura que lo hará contigo también. La primera gran lección que tuve que aprender durante todo este tiempo es que las rachas negativas no se eluden, sino que se sobreviven. Desafortunadamente, en este mundo del trading van a haber momentos en los que tenemos que lidiar con las rachas, con esas operaciones consecutivas perdedoras que traen como principal desafío la falta de confianza en lo que estás haciendo cuando ya la tenías antes, cuando trae las dudas y el miedo a no estarlo logrando, a dar pasos hacia atrás cuando ya tenías de pronto un avance. Y créeme que estuve ahí varias veces y fue a lo largo del tiempo en el que yo veía mi bitácora, que yo me di cuenta que habían patrones específicos en la bitácora que me decían que aproximadamente cada 3 bloques de operaciones yo presentaba una racha negativa. Y para mí una racha negativa pueden ser unas 7 a 10 operaciones consecutivas. Me recuerdo que la gran racha negativa que yo tuve fue de 10 operaciones consecutivas y recuerdo muy bien cómo me sentí. En ese tiempo yo ya tenía resultados, yo ya venía con una curva de capital ascendente, progresiva, constante, pero llegó un punto en esa racha en el que ya yo estaba perdiendo la confianza. Las primeras 5 operaciones perdedoras, ok, es parte del trading, es la racha, está bien. Pero no sabía que se iba a prolongar tanto hasta 10 operaciones. Y en ese momento ya estaba empezando a perder la confianza en lo que estaba haciendo, me estaba empezando a sentir frustrada. Y ya tenía ganas de cambiar algo en mi plan, algo que tal vez no estaba viendo y que necesitaba entender muy bien. Pero me detuve y dije, no, tengo que seguir siendo fiel a mi estrategia, ya me he llevado hasta aquí, ya he tenido esta curva de capital ascendente. Gracias a esta estrategia es que yo pude recuperar mis pérdidas y seguir avanzando. Y ya he logrado mucho. ¿Por qué tengo que cambiar ahora? Las condiciones del mercado tal vez están diferentes, tal vez tenemos más rangos que tendencias, pero si yo me mantengo fiel a la estrategia, yo sé que en algún momento esa ganancia va a llegar. Y recuerdo que la siguiente operación fue una gran ganadora que me ayudó a sufragar esas pérdidas de esa gran racha perdedora. Y es allí cuando me di cuenta que eran parte del trading y que tu bitácora te lo va a decir. Te va a decir a lo largo del tiempo cada cuántos bloques de operaciones o cada cuántas operaciones tú vas a presentar una racha. Y te vas a dar cuenta de estos patrones y de que son naturales en el trading y que son normales en tus resultados. Lo importante es mantener la calma, es a pesar de sentir la frustración, porque no puedo decir que no lo vas a sentir, lo vas a sentir. A pesar de sentir esa frustración, seguir adelante aplicando esa estrategia y confiar en que va a llegar esas operaciones que van a sufragar estas pérdidas, que te van a ayudar a mejorar y a seguir adelante. No todo el tiempo vamos a tener picos en nuestros resultados. Eso es algo que he aprendido muchísimo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, van a haber momentos en los que, vamos a suponer que tú empezaste con una cuenta de $2,000 y eres disciplinado, estás siguiendo lo mismo que en demo, estás haciendo exactamente lo mismo y empiezas a aumentar tu capital progresivamente. Va a llegar un punto en el que de 2,000 tal vez vas a pasar a $3,000. Ese es el pico que tuvo tu sistema, el pico que tuvo tu capital, ¿no? Tu rentabilidad máxima. Luego va a haber una caída. En esa caída, son las pérdidas normales, tal vez las rachas normales, va a haber un momento en el que el pico va a ser, por ejemplo, esos $3,000. Pero tú vas a ir como oscilando antes de llegar a ese pico otra vez. Y en esas oscilaciones muchas personas se desesperan. Y resulta que la mayoría de las operaciones van a oscilar entre los picos más altos que tú has tenido en tu capital, ¿no? Y las bajadas o mesetas que ocurren antes de hacer un nuevo máximo. Es como una tendencia alcista. Muchas veces las tendencias hacen nuevo máximo, retrocede un poquito, luego hace un nuevo máximo. Eso es lo que queremos y eso es lo que yo venía teniendo con mi estrategia. Yo tenía ganadoras y tenía unas perdedoras que eran como los retrocesos, pero luego venían las ganadoras y me ayudaban a crear esos picos, esos nuevos máximos en mi capital. Pero llegó un momento en el que mi capital tuvo un pico importante y luego empezó a caer y se quedó como en una especie de meseta. Empezó a quedarse como en rango y nunca llegaba al pico, sino que se quedaba así. Y después vino la racha, que fue como una caída mucho más bajita, y después fue que vino la ganancia, que fue el máximo que tuve.
¿Y qué quiero que sepas con esto, que entiendas con esto? Que más o menos el 90% del tiempo en tu capital va a ser más abajo de tus picos más grandes. Que esos momentos en los que tu capital tiene un pico ascendente, en el que tú llevas tu cuenta a un nuevo nivel, ¿no? Esos momentos van a ser mucho más pequeños, más cortos, menos frecuentes. Pero son los momentos en los que estás abajo de tu máximo, en el que tú tienes que aprender a ser lo suficientemente disciplinado para mantenerte en el juego, para mantenerte allí con disciplina, con confianza, y a pesar de sentir esas dudas, hacer exactamente lo mismo. Porque si tu mismo sistema te llevó a tener esa curva de capital ascendente y has tenido estos picos con tu capital, es porque funciona, es porque te ha dado resultados. Viniste de demo con esta estrategia, la estás aplicando en real, te está dando los mismos resultados. Entonces, ¿por qué cambiarla? Creo que allí está el grave error, que en las primeras pérdidas o la primera racha sobre todo es cuando decidimos cambiar las cosas, porque es nuestro dinero y no queremos perder mucho, ¿no? Pero si te mantienes lo suficientemente fiel, te vas a dar cuenta que es parte del trading y que esos picos en tu capital no son tan frecuentes como esas mesetas y esos momentos en los que estás allí como subiendo tu capital, bajándolo un poco, subiéndolo, pero después llegan esos picos que te ayudan a aumentar tu capital progresivamente, pero que no son tan frecuentes. Y cuando yo entendí esto, eso fue un boom para mi mente, porque yo siempre quería tener esos picos, yo siempre quería más para arriba, más para arriba. Pero a mí, por lo menos con la forma en como yo hago trading y como yo manejo mis operaciones, no me daban esos picos tan frecuentemente. Entonces, yo soy como más de ratio, ¿no? Entonces, los picos grandes se me dan a mí cuando tengo operaciones que gano 4 o 5 veces el riesgo. Y no todas las veces pasaba eso. A veces me ganaba 2 veces el riesgo, una vez el riesgo, dependiendo cómo gestionaba. Y eran esas mesetas donde yo me probaba. Y en esas caídas de capital, en esas rachas perdedoras, donde yo más desarrollaba mi carácter y mi confianza en lo que estaba haciendo. Así que las rachas negativas no se eluden, no se tratan de evitar, se sobreviven con confianza y con determinación. Segunda lección, cualquier estrategia de trading puede hacerte rentable, sin importar qué tan compleja es o qué tan simple es. Esto es una verdad importante que es bueno que aprendas desde ya, y es que hay personas que me muestran estrategias complejísimas que solo ellos entienden y son rentables, y hay personas que son muy simples como yo, que solo utilizan 1 o 2 indicadores y ya, más que todo el gráfico limpio, y también son rentables. Entonces se trata de la mente del trader que está detrás de la estrategia. Siempre digo eso. Tú puedes ir al mejor seminario de trading, puedes tener la estrategia más rentable del mejor trader del mundo, pero tú no tienes la mente de ese trader. Tú no tienes la disciplina de ese trader, tú no tienes la consistencia, no tienes las creencias que tiene este trader sobre el dinero, sobre la vida, sobre sí mismo, cómo se percibe a sí mismo. No tiene sus actitudes, no tiene sus experiencias pasadas. Entonces, claro, es muy difícil aplicar una estrategia y tener los mismos resultados de otra persona cuando tú eres una persona completamente diferente. Sí, puedes tener los parámetros de entrada, de gestión, te pueden enseñar todo esto en un fin de semana, pero a la hora de la verdad, a la hora de tú enfrentarte con tus miedos, con tus inseguridades, con tu desconfianza, con tus propensiones y creencias sobre el mundo, sobre el dinero, sobre ti mismo, todo eso va a impactar en tu trading, todo eso va a verse reflejado en tus resultados. Soy una persona que siempre está aprendiendo de mí, aprendiendo de la vida, aprendiendo de libros que no tienen nada que ver con trading, de espiritualidad, de mentalidad, de dinero, que no tienen que ver exactamente con análisis técnico, que no tienen que ver con opciones financieras. Y créeme que esos son los mejores libros que a mí me han ayudado a vencer esos demonios propios que tenía, que me ayudaron a ver el trading de una forma completamente diferente, las inversiones de una forma diferente, sobre todo los libros que tienen que ver con dinero. Todo eso se traslada al trading, todo eso se traslada de una forma u otra, aunque tú no lo puedas ver en este momento. Créeme que la gran mayoría de los errores que tú estás cometiendo de trading nada tienen que ver con trading, tienen que ver con indisciplinas que ya ha sido algo constante en tu vida, formas de verte a ti mismo, ver el dinero. Y, por ejemplo, una persona que tiene una buena estrategia, una persona que ha aplicado en demo esa estrategia, le ha ido bien en demo, pero se pasa a real y empieza a tener pérdidas y empieza a cambiar cosas y empieza a cometer errores bastante graves,
con el manejo de riesgo, todo eso, muchas veces tiene que ver con cómo esta persona piensa sobre el dinero. ¿Qué piensa exactamente sobre el dinero? ¿Cómo creció en un entorno donde el dinero se manejaba de una forma u otra? Eso tiene un impacto muy grande en el trading, créeme, porque son esas creencias subconscientes las que van a empezar a aflorar en el momento en que tú estás ganando dinero o estás perdiendo dinero en el trading. Y allí es donde tú vas a ser arrogante o a ser miedoso, ¿no? Y ahí donde vas a cometer errores de salir antes de tiempo, o me quedé porque quería mucho más dinero y se me devolvió la operación y perdí. Todos estos errores tienen que ver con creencias que están muy arraigadas dentro de nosotros. Y libros que son diferentes al trading te van a ayudar mucho a indagar en eso y entender muchos patrones que se están manifestando en tu operativa, en tus resultados. Por eso digo que es la mente del trader que aplica la estrategia lo más importante, el activo más poderoso que tiene la persona. La estrategia está muy bien, está bien planteada, tiene su plan de trading, eso es muy importante, pero es solamente un papel lleno de letras si tu mente no trabaja a tu favor para aplicarlo. La tercera lección que he aprendido durante estos años es: no necesariamente tengo que ser efectivo y tener una alta tasa de aciertos para ser rentable. Y muchas veces se confunde esto de que yo gano 80% de mis operaciones y solemos como sorprendernos, wow, está saliendo súper bien, pero hay personas que ganan ese 80%, pero ese 20% que pierden mucho dinero y se lleva todo el 80%. Como hay personas que me pueden decir, Mari, yo gano el 30% las veces, el 40%, pero cuando gano 5 o 7 veces el riesgo. Y ahí te das cuenta que es muy diferente, ¿no? Hay personas que les encanta la efectividad, les encantan los números verdes, las ganancias pequeñas pero consistentes. Y hay personas que les gustan más ganancias grandes, aunque tengan más pérdidas, aunque sean pequeñas, ¿no? Y me doy cuenta que no necesariamente que tú tengas una alta efectividad va a garantizar que tengas resultados. Así que una de las cosas que yo empecé a aprender y aplicar cuando me di cuenta de esto es que yo antes era muy obsesionada con efectividad. Quería ganar el 80% de las operaciones. Quería 8 de 10, 7 de 10, pero era muy difícil lograr eso. No sé, era como difícil lograrlo. Y se sentía que tenía que correr más, tenía que ser mejor, más precisa, tenía que ser mejor mis análisis, tenía que ser más enfocada, concentrada, mejor trader. Pero cuando dije, no, voy a soltar la efectividad, me voy a enfocar ahora en ratio, me voy a enfocar ahora en hacer menos operaciones, tomar operaciones de más calidad, que yo tenga una lista de chequeo que me diga, estos son los 5 parámetros más importantes que debo ver en el gráfico para operar. Y cuando estén esos 5 parámetros allí en el mercado, entonces entro. Cuando me decidí enfocar en la calidad de los gráficos y en ratio, ¿no? En ganarme más veces lo que estaba dispuesta a perder, no necesitaba ser tan precisa, tan perfecta en mis operaciones, sino que yo sabía que las operaciones que ganaba iban a sufragar las pérdidas que había tenido y que en el largo plazo eso me daba rentabilidad. Así que cuando apliqué esta forma de hacerlo, a pesar de que tenía más números rojos, que eran pequeñas pérdidas, pero cuando veía los números verdes eran muy grandes, decía, esta es la clave para mí. Esto es lo que me funciona a mí. Yo no tengo que ser tan perfecta, no tengo que ser tan precisa, no tengo que hacer tantas operaciones en el día para lograr una ganancia, sino que si yo me enfoco en calidad en vez de cantidad y aparte en ganar varias veces el riesgo en las operaciones que acierto, voy a enfocarme en el ratio para que en un bloque de operaciones yo pueda ver esos resultados. En vez de verlo diariamente, lo que yo me quiero ganar al día, más bien me voy a enfocar en bloques de operaciones, en ratio, y yo sé que a largo plazo voy a ver estos resultados. Y tuve que acostumbrarme a esos números rojos, tuve que acostumbrarme a que la mayoría de mis operaciones fueran perdedoras, pero me acostumbré a las ganancias grandes. Entonces, no necesariamente necesitas efectividad para ser un trader consistente y ganador. Necesitas preguntarte cuánto gano cuando gano y cuánto pierdo cuando pierdo. Creo que ahí está la clave del trading, y no es que un enfoque sea mejor que el otro, sino que es la respuesta a esa pregunta lo más importante. La lección número 4 es: no es difícil abrir una operación. Lo difícil es mantenerte objetivo durante y después de esa operación. Esa es la parte más difícil del trading.
Tú ves la oportunidad muy clara, ves un gráfico, lo ves muy, muy, muy claro, pero cuando tú haces tu operación y estás ahí en el mercado, que esa operación se está moviendo en contra o a favor, es allí donde de verdad desarrollamos el carácter. Es allí donde de verdad aflora todo lo que yo te dije antes, las creencias que tengo sobre el dinero, las creencias que tengo sobre mí, sobre el mercado. Todo eso aflora en esos momentos. Son en esos momentos donde de verdad tú te das cuenta de quién eres como trader y de tu desempeño en general. Después de hacer trading también te das cuenta de eso, cómo te sientes, qué significó para ti hacer trading en el día, si te estresó, si te sientes frustrado, si te sientes muy triste, si eso daña tu día. ¿Ves? Te das cuenta de cuáles son mis creencias sobre el trading, qué es lo que estoy pensando, por qué me siento así. Y esa es la parte más difícil que yo vi como trader, darme cuenta de esto, de lo que yo estaba haciendo durante mis operaciones, la forma en que me saboteaba, todos los pensamientos que me surgían en esos momentos. Y después de hacer trading, cómo se me dañaba el día, si tenía un día perdedor, ¿no? Si tenía un día en el que perdí dinero, y cómo estaba eufórica en el día si había tenido un buen día de trading también, ¿no? Si había tenido una ganancia muy grande y pues me sentía poderosa, ¿no? Y es normal, ¿no? Es normal que con las pérdidas nos sintamos frustrados, con las ganancias nos sintamos contentos, pero al final estás metido en esta montaña rusa y no quieres estar en esta montaña rusa. Quieres que al operar te sientas objetivo todo el tiempo. Entiendas que son números, ¿no? Que al final de un bloque de operaciones simplemente vas a tener un número de efectividad, de ratio, de ganancias, pérdidas y listo, eso es todo. Pero cuando nosotros nos enfrentamos al trading en el día a día y nos entristecemos cuando perdimos o nos sobreexaltamos cuando ganamos, entonces siempre va a ser demasiado abrumador hacer trading. Va a ser como siempre muy estresante o muy triste, muy frustrante o muy bueno, ¿no? Siempre vamos a estar como en muchas emociones y eso nos va a fatigar en el largo plazo. Así que por eso a mí me ayudó mucho enfocarme en los bloques de operaciones, en 100 operaciones, 50 operaciones, para quitarle ese peso emocional a cada operación y así cada día que pasaba yo simplemente cerraba mi plataforma, no me quedaba pensando hoy perdí, hoy gané, sino que es parte del trading. Si era una pérdida, si era una ganancia, también es parte del trading y al final voy a evaluar mi bloque. Mi bloque se evalúa en 90 días y apenas estamos en el día 5. Entonces, ¿yo por qué me estoy entristeciendo? ¿Por qué me voy a alegrar? Simplemente voy a esperar, voy a hacer lo mejor de mí cada día y luego al final de ese bloque es cuando yo me puedo entristecer o me puedo alegrar, ¿no? Porque es en ese momento donde de verdad lo podemos hacer, no en el día a día. Y permanecer objetivos todo el tiempo es la parte más difícil, es la que vas a desarrollar con el tiempo. Y mi última lección es, una vez entiendas que te va a tomar tiempo ser rentable, los resultados deben medirse en el largo plazo. Antes yo siempre evaluaba mi día, cómo me fue hoy, qué números tuve hoy, qué pérdidas tuve hoy, qué ganancias tuve hoy. Y como te dije anteriormente, siempre estaba entre frustración y alegría. Y todos mis días eran así. Era agotador emocionalmente. Y eso pasaba porque yo me enfocaba en los resultados en el corto plazo, cortoplacista. Entonces eso es muy, muy, muy fatal para tu mentalidad, para tu actitud, para tu energía, porque si no pasa lo que tú quieres, entonces vas a entristecerte, vas a frustrarte, enojarte, y si pasa lo que quieres, vas a estar feliz y siempre vas a estar en esta montaña rusa emocional. Entonces, lo que yo te recomiendo para evitar esto es que entiendas que si tú evalúas en el largo plazo, vas a poder sobrevivir mucho más que una persona que lo hace en el día a día. Porque en el largo plazo tú sabes que tú evalúas en 90 días o evalúas en 100 operaciones, tú te relajas cada día porque sabes que estás simplemente aplicando un plan y a la siguiente operación. Plan, siguiente operación. Porque tú quieres llegar a esas 100 operaciones para saber cómo te fue. Es como este juego en el que quiero completar mis 100 operaciones, quiero completar mis 50 operaciones para ver cómo me fue y ver mis números. De hecho, yo en mi plataforma bloqueaba el saldo de mi cuenta hasta que yo llegaba hasta ese día 90 o hasta el día
o también podría ser un número 100. Y no veía el saldo, simplemente operaba, obviamente hacía mi gestión de operaciones, sabía más o menos cuánto me había ganado o cuánto había perdido, obviamente, porque estás viendo ahí en la plataforma en el momento en que tú estás operando, pero no miraba el saldo. Eso me ayudaba, no miraba el saldo porque no tenía idea de cómo estaba el saldo. Simplemente como que se me perdían las cuentas y ya. Y eso me ayudaba mucho a evitar ese corto plazo, a mirar todo el tiempo el saldo de mi capital y más bien enfocarme en mi comportamiento, en mis actitudes, en aplicar fielmente mi plan todo el tiempo. Y lo que más sucede cuando nos enfocamos en el corto plazo es que sentimos desesperación, es que sentimos que tenemos que pagar la renta, es que sentimos que yo dejé el trabajo y ahora no tengo resultados como trader, entonces no sé qué hacer. Todo eso empieza a hacer como un bulto en tu espalda en una colina bastante empinada. Y por eso dejar tu sustento, tu trabajo por el trading es algo que te va a costar muchísimo a nivel emocional, porque te vas a dar cuenta de lo que requiere realmente ser un trader rentable, del trabajo que eso requiere. Yo sé que no es algo muy sexy de entender, de escuchar, porque siempre se habla como de ganancias, del trading, lo que puedes ganar, todo eso, pero la realidad es que muy pocos lo logran. La realidad es que requiere muchas habilidades mentales, emocionales, requiere habilidad técnica también, ¿no? Pero la parte más importante es lo que te conté antes, en la mente del trader que aplica la estrategia, que aplica el plan. Y es la parte más difícil. Y esa es la parte que o te va a retrasar muchísimo o te va a catapultar al éxito. Porque hay personas que han trabajado muy bien su mente, que simplemente aprenden trading y les va muy bien. Y hay personas que, como han tenido unas experiencias muy difíciles, han tenido creencias que no han eliminado, que ni siquiera son conscientes de ellas, y cuando hacen trading, pues les va súper mal. Entonces pierden dinero todo el tiempo y les cuesta mucho más no llegar a esa rentabilidad. Tienen que hacer un trabajo interno muy importante, un trabajo mental bastante fuerte para lograr esa rentabilidad. Yo sé que no es fácil de escuchar, no es alentador escuchar que los resultados se deben medir en el largo plazo, pero créeme que es así como funciona lo bueno. Lo que de verdad es bueno requiere grandes habilidades, requiere trabajo, dedicación y no dar una fecha específica para lograrlo, sino abrirte al proceso, hacerlo lo mejor que puedas cada día y tal vez eso te ayude a tener resultados en el corto plazo. Quién sabe, tal vez sí, pero siempre tu mente debe estar encaminada en un largo plazo. En el siguiente año, siguientes 100 operaciones o 90 días como mínimo. Y eso te ayuda mucho a enfocarte en el proceso y no en los resultados. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ti. Déjame en los comentarios si fue así. Y espero que este nuevo año sea un año donde de verdad tú sientas que vas a darlo todo, que te vas a comprometer de verdad a hacerlo funcionar. Estas 5 lecciones para mí es lo que de verdad me ayudó a pasar de perder consistentemente a lograr estabilizar mi capital y empezar esa curva de capital ascendente. Creo que lo resumí en estas 5 lecciones y si el siguiente año tú lo aplicas con consistencia, lo que te acabo de decir, vas a ver resultados, te lo aseguro. Pero requiere compromiso en cada una de esas lecciones, entendimiento y disciplina, muchísima disciplina para que así funcione, porque si no tenemos eso, pues tienes solamente el conocimiento y ya. Entonces espero que te haya gustado, compártelo con otros traders que tú crees que puede servirle esta información y desde ya deseo que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo.